Hola, ¿cómo están? Seguimos avanzando en el práctico número 2 sobre la enfermedad de Chagas. Ya habíamos visto, siguiendo el paradigma de estudio, la biología y epidemiología de la enfermedad de Chagas. Ahora avanzaremos sobre la patología y prevención. ¿Cómo evoluciona la enfermedad de Chagas? ¿Cuáles son las fases? Ni bien comienza la infección, comienza lo que se llama fase aguda de la enfermedad de Chagas. Esta fase evoluciona hacia una segunda que se llama fase crónica. Esta fase crónica tiene dos formas de presentación. Fase crónica sin patología demostrada, que luego evoluciona a una fase crónica con patología demostrada. ¿Qué daño va causando el parásito en esta evolución? En realidad existen 3 periodos en el estudio de la patogenia a lo largo de la investigación de la enfermedad de Chagas. Un periodo de protagonismo del parásito que fue en aquella época de Chagas y Massa, donde no había duda que el causante del daño era el parásito. El que hacía daño en los tejidos era el parásito. Pero con el avance de las investigaciones fueron observando que había individuos que tenían daño tisular, que tenían Chagas, pero en esos tejidos no podían observar o no tenían forma de demostrar que el parásito estaba presente. Entonces, a mediados del siglo XX, década del 70, del 80, tomó protagonismo la respuesta inmune. La existencia de antígenos compartidos entre el parásito y células del humano induce una reacción inmune cruzada con la producción de autoanticuerpos que provocan lesión tisular por mecanismo autoinmune. En este periodo de protagonismo de la respuesta inmune se excluyó el parásito quedó relegado de la patogenia, quedó como en un estado latente, fuera del protagonismo, como que el parásito no estaba produciendo la lesión y solo lo hacía la respuesta inmune cruzada. Sin embargo, avanzando el tiempo y avanzando las investigaciones, a principios de este siglo, con el advenimiento de nuevas tecnologías, sobre todo a nivel de biología molecular, se pudo demostrar que el parásito sí estaba en los tejidos con estas técnicas de mayor sensibilidad, por lo que en la actualidad se dice que se está en el periodo genómico. Actualmente se considera la enfermedad como el producto de la interacción de dos genomas altamente variables y coevolucionarios, el genoma del parásito y el genoma humano. Ahora, en este periodo, se rescata el rol protagónico del parásito en el daño tisular y se puede demostrar por tecnologías de biología molecular que son altamente sensibles. Bien, en la enfermedad de Chagas, para poder entender qué daños se causan o llegar a una explicación, es importante establecer la relación entre el ciclo biológico del parásito y la patogenia. Es decir, mientras el parásito hace su ciclo, ¿qué le sucede al paciente? Y esto está plasmado en una publicación del Ministerio de Salud, donde tratan de esquematizar las distintas vías de transmisión por las que se puede adquirir el Chagas agudo, ¿sí? La oral, vectorial, transfusional, transplacentaria, ¿sí? El humano se infecta y comienza el periodo o la fase aguda del Chagas. En esta fase, los parásitos están bajo la forma de amastigotes, reproduciéndose en los macrófagos y liberando a sangre gran cantidad de tripomastigotes. ¿Sí? Entonces, en la fase aguda hay gran cantidad de parásitos en sangre. A medida que avanza el tiempo, el parásito llega a los tejidos y comienza la fase crónica. En los tejidos forman los nidos de amastigotes que se reproducen de forma muy lenta, liberando pocos parásitos en sangre si hay baja cantidad de tripomastigotes en sangre que se van reproduciendo lentamente. Entonces, ¿qué características tiene el Chagas agudo? La fase aguda se produce una semana después de adquirir la infección y uno podría plantear las características desde distintos interrogantes. Por ejemplo, ¿dónde está el parásito en Chagas agudo? Como dijimos recién, el parásito está circulando en sangre en gran cantidad. Está activo, hay reproducción acelerada, por lo tanto hay alta parasitemia. ¿Qué daños causa el parásito en el periodo agudo? El parásito produce daño directo, ¿sí? Produce lisis de los macrófagos por multiplicación, se multiplica y rompe los macrófagos. Esto induce una respuesta inflamatoria local y a veces generalizada. Por lo tanto, la patogenia es inflamatoria.
¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? La mayoría del Chagas agudo es asintomático, ¿sí? El parásito produce todo esto, pero el paciente no siente nada, no se manifiesta. Pero puede haber síntomas generales o signos específicos. Los síntomas generales con que se puede presentar el Chagas agudo son fiebre, taquicardia, adenopatías, hepatoesplenomegalia y edemas. Y existen signos específicos que son los signos de puerta de entrada, que esto se da solo por la transmisión vectorial, es decir, son las puertas de entrada por donde entró el parásito al ser depositado por la vinchuca. Tenemos el chagoma y el signo de Romaña. Y nos podemos preguntar cuáles son los métodos de diagnóstico útiles para precisamente el diagnóstico de Chagas agudo. Son de elección los métodos de laboratorio directos, ¿sí? Dentro de ellos los hemoparasitológicos. Y la razón es porque hay alta parasitemia. Entonces, si hay muchos parásitos en sangre, los puedo buscar y detectar y reconocer en la sangre. Dentro de los hemoparasitológicos son útiles el fresco y el frotis. Este es un frotis donde se ven los parásitos. O se pueden hacer previo enriquecimiento, gota gruesa, strut, como lo verán en los métodos. Resumiendo, características del Chagas agudo: alta parasitemia, patogenia inflamatoria, síntomas generales y específicos, métodos hemoparasitológicos de diagnóstico. El chagoma se localiza en zonas descubiertas del cuerpo, rostro, brazos. Se presenta en el 60 al 80% de los casos. Son lesiones de aspecto forunculoides, papular, ¿sí? Dura, eritematoso, se ve colorado, inflamatorio, pruriginoso e indoloro. Esto es característico. Termina al final de la evolución con una descamación de la piel y dura entre 30 y 60 días. El signo de Romaña es un complejo oftalmoganglionar y es lesión de puerta de entrada conjuntival. También es indoloro y presenta edema unilateral de un solo ojo, bipalpebral, los dos párpados, con inyección conjuntival, es decir, el ojo colorado, como si fuera alérgico, dacrioadenitis y dacriocistitis, inflamación del saco y glándula lagrimal, y adenopatía satélite. El Chagas agudo luego evoluciona al Chagas crónico sin patología demostrada y nos hacemos los mismos interrogantes. ¿Dónde está el parásito? En este caso, el parásito está en los tejidos, tejido muscular, cardíaco, nervioso, formando los nidos de amastigotis con multiplicación lenta. Constituyen los que se llaman pseudoquistes tisulares. Aquí tienen una foto, ¿sí? Eso es un pseudoquiste. Por lo tanto, hay baja parasitemia, ¿sí? La multiplicación es lenta. Estos pseudoquistes liberan pocos parásitos a sangre. ¿Qué daño causa el parásito? En realidad no causa daño aparente, por eso se llama sin patología demostrada. Se establece un equilibrio entre los pseudoquistes tisulares y el sistema inmune. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? Si no hay daño aparente, clínicamente es asintomático. No hay alteraciones de los métodos complementarios de imágenes, radiografía, electrocardiograma, ecocardiograma dan normales. ¿Y cuáles son los métodos de elección? No son útiles los métodos parasitológicos porque esta baja parasitemia no son detectables por los métodos parasitológicos. Entonces los métodos de elección son los serológicos o indirectos para demostrar la presencia de anticuerpos. Hemaglutinación indirecta, inmunofluorescencia indirecta, ELISA. Se eligen dos de estos métodos para hacer el par serológico. Y esto es importante aclarar. Para determinar si un individuo está infectado, es decir, si tiene serología positiva, debe hacerse simultáneamente dos métodos serológicos y se eligen entre dos de estos tres. Conclusión, ¿qué características tiene el Chagas crónico sin patología demostrada? Baja parasitemia, patogenia silente o silenciosa, asintomático y serología positiva. ¿Qué característica tiene con la otra fase, con el Chagas crónico con patología demostrada? En cuanto a dónde está el parásito y en cuanto a los métodos, no hay diferencia. La diferencia la marca el daño, ¿sí? El daño tisular es indirecto por reacción inmune cruzada, como lo habíamos dicho, autoinmunidad. También hay alteraciones microvasculares y denervación autónoma, es decir,
está afectado el sistema nervioso autónomo y la persistencia del Trypanosoma cruzi favorece la estimulación permanente del sistema inmune y la producción de daño tisular. Por lo tanto, acá la patogenia es mixta. Existe el daño directo del parásito en el tejido, indetectable por métodos convencionales, y una reacción inmunológica autoinmune que también daña el tejido. Y clínicamente, por supuesto, es sintomático y la sintomatología puede ser cardíaca, la cardiopatía chagásica, digestiva con las megavísceras y neurológica. En este caso, los métodos complementarios de imágenes están alterados. Por lo tanto, las características de Chagas crónico con patología demostrada serían baja parasitemia, patogenia mixta, directa y autoinmune, sintomático y serología positiva. Estas serían las alteraciones más frecuentes del electrocardiograma de la cardiopatía chagásica crónica, bloqueo completo de la rama derecha, extrasístoles ventriculares, alteración primaria de la repolarización ventricular, zonas eléctricas inactivas, bloqueos auriculoventriculares y otras alteraciones. La sintomatología cardíaca y digestiva, que son las más frecuentes, la miocardiopatía chagásica crónica afecta al 30% de los pacientes crónicos. Los síntomas de lesión visceral son disneas, mareos, síncope, palpitaciones, edemas, dolor precordial y fenómenos tromboembólicos. Al examen físico hay que evaluar las arritmias, la hipotensión arterial y bradicardia persistentes, desdoblamiento permanente del segundo ruido como indicador de bloqueo de rama derecha. Puede haber muerte súbita debido a las alteraciones vasculares, microinfartos o a las embolias. En cuanto a las formas crónicas digestivas, puede llegar a afectar al 10% de los crónicos, afecta sobre todo al esófago y al colon, dando las megavísceras. Hay alteración en el sistema nervioso autónomo, produciéndose una disfunción peristáltica y los síntomas de lesión visceral son dolor epigástrico, disfagia, regurgitación, ardor retroesternal, constipación persistente y prolongada y antecedentes de fecaloma. Así se ven por imágenes las megavísceras, la cardiomegalia, fíjense el lugar que ocupa, el megaesófago por distintos métodos y el megacolon por distintos métodos. En resumen, las características generales de cada fase. Chagas agudo puede ser con o sin síntomas, alta parasitemia, patogenia inflamatoria. Evolución al Chagas crónico sin patología demostrada, asintomático, baja parasitemia y serología positiva, patogenia silente. Evoluciona al Chagas crónico con patología demostrada, que es sintomático, ya vimos cardíaco digestivo, baja parasitemia y serología positiva, igual, y la patogenia es mixta, directa y autoinmune. El 70% de los individuos infectados están en la etapa crónica sin patología demostrada y así van a quedar el resto de su vida. Están infectados con serología positiva y esta es la única evidencia de la infección porque no hay daño demostrable. Y el 30% evolucionan a la cardiopatía chagásica crónica. Ahora, ¿por qué sucede esto? No existe aún una explicación de por qué el 30% de las personas infectadas evolucionan hacia una enfermedad cardíaca y el 70% permanece asintomático y con serología positiva. Y tampoco se explica la amplia variabilidad clínica que puede resultar desde una cardiopatía sin evidencia clínica hasta producir la muerte súbita. Es decir, la patogenia concreta sigue siendo aún un tema controversial y en permanente estudio. En cuanto a los criterios para la selección de los métodos de diagnóstico, tiene que ver con la sensibilidad de los métodos parasitológico y serológico según la etapa de la evolución clínica. Así, en el Chagas agudo son altamente sensibles los métodos parasitológicos y esto es, como habíamos dicho, por la alta parasitemia y la baja concentración de anticuerpos. Mientras que en el Chagas crónico son más sensibles los métodos serológicos porque hay baja parasitemia y alta concentración de anticuerpos. Si bien los métodos serológicos son sensibles, no tienen el 100% de sensibilidad. Si ven acá es un poquito menos que los parasitológicos que sí tienen el 100% del Chagas agudo.
Para aumentar la sensibilidad de los métodos serológicos, lo que se determina es hacer la dupla serológica, es decir, por dos técnicas distintas. Entonces, haciendo dos técnicas y si las dos me dan positiva, llego al 100% de sensibilidad en el diagnóstico. Pasando al Chagas congénito, ¿sí?, es la condición con la que nacerá un niño como consecuencia de la transmisión vertical. Se estima que la vía transplacentaria de infección es la vía más frecuente en la generación de nuevos casos. El Chagas congénito es la forma aguda de infección más frecuente en la Argentina. Debido a que la infección con T. cruzi de la madre es un elemento indispensable en la génesis de un caso congénito, las medidas de control clínico deben comenzar antes del nacimiento del bebé mediante la evaluación de toda mujer embarazada. El control de la embarazada se hace de acuerdo a la Ley Nacional 26281 del 2007, donde explica que toda mujer embarazada debe ser estudiada para confirmar o descartar una infección crónica por T. cruzi. Para ello deben realizarse dos pruebas serológicas en paralelo. El diagnóstico de infección crónica por T. cruzi en toda mujer en edad fértil obliga al estudio y evaluación de toda su descendencia. El control del recién nacido, de acuerdo a la Ley Nacional de Pesquisa Neonatal 26279 del 2007, todos los recién nacidos vivos deben ser estudiados. Y además, la Ley 26281, que ya la nombramos, hace obligatorio el seguimiento y estudio de todo niño de madre con infección crónica por T. cruzi hasta el año de vida. La confirmación diagnóstica de la infección congénita en el recién nacido puede realizarse mediante la identificación directa del parásito en sangre en las primeras semanas de vida o por demostración de serología reactiva una vez que desarrolla su sistema inmunológico a partir de los 10 meses de edad. Debido a que la parasitemia inicial de la infección congénita puede ser baja y no detectable por métodos convencionales de concentración, la exclusión de la infección congénita solo puede realizarse luego de un seguimiento adecuado del recién nacido que permita demostrar que no desarrolló anticuerpos a partir de los 10 meses de vida. Clínicamente, casi el 90% de los casos son asintomáticos. El resto puede presentar hepatoesplenomegalia, ictericia, prematurez, bajo peso, anemia, taquicardia persistente, miocarditis, meningoencefalitis, edema, fiebres y exantema. El algoritmo diagnóstico es el siguiente. Si tenemos una madre con serología reactiva o positiva, se estudia al recién nacido con método hemoparasitológico, el microhematocrito o microstrut. Si da positivo, quiere decir que tiene parasitemia positiva, quiere decir niño infectado, se le hace el tratamiento. Si da negativa esa parasitemia, no se lo descarta. No podemos decir que si la parasitemia da negativa, no tiene Chagas. Hay que seguirlo y hacer la serología a partir de los 10 meses. ¿Por qué no le hacemos enseguida la serología? Porque si uno hace serología, es decir, determinación de anticuerpos IgG, lo que va a evaluar son los anticuerpos IgG que le pasó la madre vía transplacentaria. Entonces, para evaluar los IgG que produce el niño, tenemos que esperar que el sistema inmune madure y sea capaz de producir sus propios anticuerpos, y eso es a partir de los 6 o 10 meses. Las pautas nacionales dicen a partir de los 10 meses. Entonces, el niño a partir de los 10 meses se hace serología por dos técnicas, siempre el par serológico. Si da no reactiva, se descarta, es un niño no infectado, se le da el alta. Y si la serología da reactiva, se considera un niño infectado y se le hace el tratamiento. Entonces, ¿cuándo está indicado el tratamiento para la enfermedad de Chagas? El tratamiento etiológico, es decir, para matar al parásito, tiene objetivos a nivel individual y colectivo. A nivel individual, prevenir lesiones viscerales o disminuir la probabilidad de progresión de la lesión establecida y curar la infección. Y a nivel colectivo, disminuir la posibilidad de transmisión por todas las vías, ¿sí? Esto de tratamiento a nivel colectivo, que no se aplica demasiado, sería una profilaxis secundaria. El tratamiento tripanocida en la fase aguda, vertical, vectorial, transfusional y post-trasplante reduce la gravedad de los síntomas y acorta el curso clínico y la duración de la parasitemia detectable.
La cura parasitológica, demostrable por negativización de la parasitemia y de la serología, es superior al 80% de la fase aguda vectorial y más del 90% de los casos congénitos tratados durante el primer año de vida. Y acá hay que hacer una advertencia porque las drogas que se usan, el benidazol y el nifurtimox, provocan con frecuencia efectos adversos, sobre todo en los adultos. Es importante aclarar también que los recién nacidos y los niños toleran muy bien el tratamiento. El tratamiento, según las pautas nacionales, está indicado en fase aguda de cualquier naturaleza, fase crónica solo en niños y adolescentes menores de 19 años, donante vivo reactivo y accidentes de laboratorio. Sin embargo, el tratamiento de adultos en la etapa crónica es controversial, pero debido a la persistencia del parásito en la fase crónica de la enfermedad, un tratamiento antiparasitario podría frenar o prevenir la progresión de la enfermedad y su transmisión, por ejemplo, la infección de madre a hijo, por lo que el tratamiento de adultos en la etapa crónica debería ser indicado. ¿Cómo hacemos prevención y profilaxis de la enfermedad de Chagas? Acá es importante establecer la relación que existe entre los mecanismos de infección y las medidas preventivas. Si recordamos los mecanismos de infección de la enfermedad de Chagas, tendremos que preguntarnos cuáles son las medidas preventivas que evitan cada uno de estos mecanismos. Entonces, a cada mecanismo le corresponde una medida preventiva concreta. Y esta es la forma en que se debe plantear la profilaxis. Entonces, para prevenir la transmisión vectorial, se hace lo que se llama la profilaxis primaria, que se refiere a la lucha ofensiva contra el parásito, contra el artrópodo vector, con insecticida de alto poder residual en las zonas endémicas, y la lucha defensiva, que se refiere al mejoramiento de la vivienda rural. La prevención de la transmisión vertical tiene que ver con los controles médicos periódicos de la embarazada, que incluyen los controles serológicos para la enfermedad de Chagas. La prevención de la transmisión transfusionaria y de trasplante también tiene que ver con los controles serológicos de los donantes de sangre y los donantes vivos de órganos. Y sería importante establecer como medida preventiva y profilaxis secundaria el tratamiento de los crónicos. Y la prevención de las transmisiones accidentales, habíamos dicho, ¿sí? De la ingesta accidental de frutos contaminados, ¿sí? Por ejemplo el azaí. Es importante el lavado de esos frutos antes de procesarlos para los jugos, y las normas de bioseguridad en laboratorios y quirófanos. Y para terminar y para reflexionar también, quiero dejarles un escrito de un precisamente escritor uruguayo, Eduardo Galeano, que no hace mucho falleció, y él dejó un texto que tituló Informe clínico y que habla sobre la enfermedad de Chagas. Y Galeano dice: no estalla como las bombas, ni suena como los tiros. Como el hambre, mata callando. Como el hambre, mata a los callados, a los que viven condenados al silencio y mueren condenados al olvido. Tragedia que no suena, enfermos que no pagan, enfermedad que no vende. El mal de Chagas no es negocio que atraiga a la industria farmacéutica, ni es tema que interese a los políticos ni a los periodistas. Elige a sus víctimas en el pobrerío, las muerde y lentamente, poquito a poco, va acabando con ellas. Sus víctimas no tienen derechos, ni dinero para comprar los derechos que no tienen. Ni siquiera tienen el derecho de saber de qué mueren. Una reflexión distinta sobre la enfermedad de Chagas. Bueno, alumnos, esto es todo. Gracias y hasta pronto.